Gracias por seguirnos. El ejército de los Estados Unidos y Reino Unido han realizado una nueva agresión en Yemen, un ataque aéreo que ha tenido como objetivo el complejo de Al-Ardi ubicado en la capital Sanaa. Recordamos que las Fuerzas Armadas de Yemen mantienen desde finales de 2023, como vemos en pantalla, un bloqueo naval en el Mar Rojo y el Golfo de Adén de barcos vinculados al comercio con Israel debido al genocidio del ocupante sionista en la Franja de Gaza y en solidaridad con la causa palestina, una situación que ha obligado a las compañías navieras y petroleras afiliadas a Israel suspender el tránsito a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo en el Mar Rojo y que ha traído, por supuesto, a través de Estados Unidos y sus ataques, más tensión de la que ya hay en este momento allí en la zona de Oriente Próximo y, por supuesto, también de todo lo que es Oriente Medio. Pero antes de abordar un poco más el análisis a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos pulsado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al inicio. Esta pregunta del día que tiene que ver con el tema. Estados Unidos y Reino Unido lanzan nueva agresión contra Yemen. ¿Qué consecuencias tendrá en la región de Oriente Próximo? Ahí están las opciones: mayor escalada bélica, una mayor seguridad en el Mar Rojo o no habrá cambios. Allí está también, como pueden ver, el código QR para que usted a través de su dispositivo móvil en este momento pueda tomarlo y pueda participar de esta encuesta de nuestro equipo del Mundo desde el Sur. Pero por supuesto vamos a profundizar un poco más en este escenario. Hemos invitado a Wady Calvo, analista internacional, nos acompaña para abordar este tema desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Wady, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo explicar a la audiencia lo que significa este nuevo ataque de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen? Bueno, esto es algo que se está produciendo, como bien lo adelantabas tú en el informe, desde prácticamente fines del año pasado, en respuesta a los ataques del grupo Houthi, que es casi la Fuerza Armada de Yemen, que está impidiendo el acceso por el Mar Rojo, el acceso de todo tipo de ayuda al régimen sionista, ¿no? Pero ahora esto, digamos, toma una envergadura diferente a partir de la caída de Siria, por lo que deja a Yemen como el último escollo antes de llegar a Irán para Occidente, ¿no? Entonces quieren aniquilar la resistencia yemení para, bueno, llegado el caso, tener que atacar a Irán, poderlo atacar directamente sin la colaboración de ningún otro país ni grupo. Prácticamente Irán ha quedado, con la caída de Siria, ha quedado absolutamente solo en Medio Oriente a manos de Occidente y del régimen sionista, ¿no es cierto? Vamos a revisar, Wady, algunos datos sobre el reciente ataque de Estados Unidos y Reino Unido a suelo yemení. Particularmente, la nueva agresión tuvo como blanco el edificio del Ministerio de Defensa en la capital Sanaa. Según medios locales, los bombardeos ejecutados por aviones de Estados Unidos y de Reino Unido ocurren poco después de que el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, Saad Yassari, anunciara que se había llevado a cabo una operación militar contra un objetivo en Israel, en Tel Aviv. Según las denuncias, las acciones de Occidente buscan presionar al gobierno de Yemen para detener el bloqueo naval, como hemos comentado, contra el régimen sionista, un bloqueo impuesto por hutíes en apoyo a la causa palestina. Y quería preguntarte, Wady, sobre esto. ¿Qué esperar a futuro? Yemen advierte a Estados Unidos y al Reino Unido sobre la escalada de sus ataques, asevera que va a diversificar las opciones de respuesta ante el aumento de agresiones. ¿Qué esperar a futuro? Bueno, los Houthis es una organización armada muy, muy dura que soportó por 5 años la guerra llevada a cabo por Arabia Saudita del 2015 al 2020, para ser más precisos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes
y un cúmulo de naciones, entre los que obviamente se encontraba Israel, que si bien no podía presentarse abiertamente, se sabe que muchos aviones del Reino Saudita eran piloteados por elementos de Israel, ¿no es cierto? Bueno, los hutis se han endurecido muchísimo, venían de una guerra civil anterior, de la que salieron victoriosos, resistieron el embate de la guerra de Arabia Saudita y ahora habían asumido la defensa de Palestina, de Gaza, a partir de la intervención sionista, ¿no es cierto? Son muy duros, pero se están quedando solos, están enfrentando nada menos que a Estados Unidos y el Reino Unido. Han perdido uno de los fundamentales peacekeepers en este conflicto, que es Hezbollah, que ha sufrido tremendos golpes de parte de la aviación sionista en Líbano. Entonces, creo que no tiene demasiada sobrevivencia el grupo Houthi, más allá de lo que pueda colaborar Irán. Pero bueno, esto bajo cuerda, porque los Houthis están considerados un grupo terrorista, como si el ejército israelí no lo fuera. Entonces a partir de eso yo no le veo muchas posibilidades de esto continuar en el tiempo. Obviamente es un grupo muy duro, muy entrenado, muy bien armado, pero sus enemigos son infinitamente más poderosos, ¿no es cierto? Y ante una compleja situación, Wadi, vamos a ver sobre la crisis humanitaria de Yemen causada por Occidente en cifras que con los hechos recientes podría traducirse en una intensificación de estos flagelos. Han pasado casi una década en la que Yemen, bajo agresiones de poderes fácticos, sigue sufriendo una de las peores crisis humanitarias de la historia. Se traduce en una de las 4 mayores crisis en el mundo por desplazamiento interno. En 4,5 millones de personas, la gran mayoría mujeres y niños, pues se movilizan. Se le suma una crisis de seguridad alimentaria que afecta 17,6 millones de personas, más de la mitad de la población. Organización de las Naciones Unidas destaca que al menos 21,6 millones de personas necesitan urgentemente asistencia humanitaria y servicios de protección. Wadi, quería preguntarte también, ¿son los ataques de Occidente una solución a la tensión que se está viendo en el Mar Rojo? Es decir, ¿tiene un objetivo práctico teniendo en cuenta la respuesta de los hutíes a la recurrente intervención de Estados Unidos en la región y teniendo en cuenta pues toda esta situación humanitaria en Yemen? ¿Qué opinas? Los ataques hutis han sido realmente muy contundentes. Prácticamente han cerrado el Mar Rojo. Pensemos que el Mar Rojo es la vinculación entre el Golfo de Adén, el Índico, con el Mediterráneo, vía el canal de Suez. Por ahí pasa una gran porción del comercio internacional, fundamentalmente el petróleo que llega desde los Emiratos del Golfo Pérsico. Y bueno, ha sido un golpe demoledor. Los viajes se extienden casi un mes más, porque los petroleros, los barcos comerciales de carga que vienen de Asia tienen que entornar todo África para llegar al Mediterráneo por Gibraltar. Es una vuelta gigantesca, ¿no es cierto? Y bueno,
sabemos en, en todo el comercio marítimo, el tiempo de flete agrega muchísimo a los costos. Esto ha sido un golpe muy duro a la economía internacional y ya con eso solo ya bastaba para que Estados Unidos concentre sus ataques contra los hutis. A esto agregamos que quieren terminar de limpiar cualquier foco de apoyo a Irán. Bueno, creo que ha comenzado una ofensiva por parte de Estados Unidos y el Reino Unido que se va a extender hasta poder doblegarlos. Y bueno, este es el punto. De forma permanente los ataques. Se entiende el análisis. Muchísimas gracias, Wadi, por tu tiempo con nosotros para poder explicar un poco más este escenario. Hasta la próxima, Luis. Muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias a ti. Vamos con esto a una pausa. Despedimos esta primera parte del programa, recordando que tiene tiempo todavía para participar de esta encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Acá tiene el código QR para que usted pueda, con su dispositivo móvil, poder participar con las opciones sobre esta agresión de Estados Unidos y el Reino Unido sobre suelo yemení. Ya regresamos con un poco más de nuestro mundo y desde la perspectiva del sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur. Y bueno, seguimos hablando sobre Yemen y los ataques de Estados Unidos y Reino Unido, que entre otras cosas no está preocupando a los dirigentes hutíes. El miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Mohamed Ali al-Houthi, aseguró que no teme las amenazas de Estados Unidos, confirma sobre un plan defensivo para su nación y de este modo recuerda que durante 9 años Estados Unidos junto a sus aliados occidentales pues han tratado de desestabilizar su país sin éxito. De allí lo que hablábamos anteriormente de esta diversificación que puede tener el movimiento de resistencia en Yemen para poder contrarrestar pues toda esta ofensiva que está realizando Estados Unidos y Reino Unido, como hemos visto en los últimos días. Vamos a profundizar mejor sobre este escenario. Nos acompaña nuestro invitado, Dax Toscano, comunicador social, analista internacional. Muchísimas gracias, Dax, por tu tiempo. Bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes, Telesur. Sí, para entender un poco más el escenario de lo que está ocurriendo en Yemen. Y bueno, ya anteriormente analizábamos todo lo que tiene que ver con este ataque de Estados Unidos y Reino Unido, la posible respuesta, la diversificación de la respuesta de Yemen, pero también está el factor de la causa palestina, causa bien recibida, no solamente por la propia población yemení, sino también por todo Oriente Medio, que afirma Estados Unidos y sus aliados son parte de un problema al alimentar precisamente la maquinaria de guerra de Israel y al bloquear los pedidos de un alto fuego en Gaza. Entonces hay un bucle de tensiones, como estamos viendo a raíz de la postura de Estados Unidos. ¿Qué esperar de esto, Dax? ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta situación allí en el Mar Rojo? Bueno, muchas gracias a Telesur por esta invitación. En primer lugar, es importante comprender cómo los Estados Unidos, el sionismo y sus corporaciones mediáticas nos muestran la imagen de Yemen. Yemen, un país empobrecido, un país desértico, un país casi de salvajes, incivilizados, de terroristas, de criminales que luchan contra el mundo libre. Es importante que las personas que nos escuchan y que nos miran sepan que Yemen alberga una de las civilizaciones más interesantes en la historia de la humanidad y de Asia Occidental,
y que es un país con riquezas, es un país de una belleza extraordinaria, donde como por ejemplo encontramos una ciudad a la que se le conoce con el nombre de la Manhattan yemení, donde se ubican los primeros rascacielos que se construyeron, se dice, en la historia de las ciudades y civilizaciones. Entonces, desmitifiquemos esta idea de que Yemen es un país de atrasados, incivilizados, salvajes, que es muy funcional a la narrativa de las grandes corporaciones mediáticas, porque de esa manera justifican sus intervenciones militares con el pretexto de llevar la civilización, la democracia y de liberar a esos países de brutales terroristas. Los terroristas son precisamente aquellos que hablan de la civilización y de la democracia, encabezados por Gran Bretaña, por Estados Unidos y por el títere en Medio Oriente que es Israel. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son los enemigos de la libertad, de la democracia y los que están cometiendo un genocidio cuyo propósito es precisamente evitar que los pueblos en resistencia, levantados contra estas organizaciones, entidades criminales, puedan liberarse de su yugo. Entonces, los yemeníes que forman parte, y los hutíes en este caso, que forman parte del eje de la resistencia, hoy, en vista de que momentáneamente, Siria ha caído en manos de los terroristas que son de alguna manera respaldados por Estados Unidos, respaldados por Gran Bretaña, respaldados por el sionismo y respaldados por Qatar, por Arabia Saudita. Al haber caído Siria, que era uno de los puntales fundamentales para el abastecimiento, el apoyo a la resistencia en el Líbano y la resistencia en Palestina, hoy quieren también provocar esa derrota del pueblo yemení y de sus fuerzas que luchan en apoyo precisamente al eje de la resistencia. Y van a apuntar todas sus armas para tratar de derrotarlos, aunque realmente se van a encontrar con una resistencia feroz que no van a poder hacer lo que ellos se han propuesto. Sí, de eso justamente Dax quería mostrar datos a la audiencia. El movimiento de resistencia de Yemen ha manifestado un respaldo absoluto a la causa palestina. El 19 de noviembre de 2023, los hutíes de Yemen tomaron Mar Rojo, se apoderan de un carguero de líneas israelíes, esto como parte de las medidas de presión contra el régimen sionista y ante lo que hemos comentado, el genocidio cometido contra el pueblo de Gaza. Desde la intensificación de la ocupación israelí en Palestina, los hutíes han obstaculizado la llegada de barcos a Tel Aviv, muchos de ellos con armas y municiones enviadas desde Estados Unidos y de sus aliados para continuar con los crímenes que se cometen allí en Oriente Medio. Y quería, Dax, también para poder entender un poco más este escenario de la solidaridad con Palestina, ¿por qué un pueblo como Yemen tiene la posibilidad, a través de no solamente la resistencia, sino también la población en general, como hemos visto en otros países de Oriente Medio, tener un vínculo importante con el pueblo palestino? ¿Cómo entenderlo? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta tan importante, porque para aquellos que desde Occidente hacen referencia a los pueblos que luchan por la liberación de la opresión del imperialismo y en este caso del sionismo en específico, todos son terroristas, todos son criminales. Olvidan que existe una palabra que en la práctica se la demuestra a través de las luchas permanentes de estos pueblos, que es la de la dignidad. Sí, Yemen vive una situación difícil, producto de un largo conflicto que no se remite solamente a estos años, sino a décadas anteriores, donde la mano del imperialismo siempre ha intervenido para destrozar los pueblos y empobrecerlos. Pero en medio de esa situación difícil que vive Yemen, hay un pueblo digno que sabe que si es que no lucha y no se enfrenta a ese enemigo feroz que es el imperialismo y el sionismo, el destino de ellos será muy parecido al que hoy vive el pueblo de Libia,
o al que vive el pueblo de Afganistán, o lo que hicieron en Irak con las masacres cometidas. Entonces, sí, están empobrecidos producto de la guerra, están en una situación crítica producto de las agresiones permanentes de las que han sido objeto, pero ellos saben perfectamente que la única forma de caer en el caos absoluto es la lucha. Pero la lucha que se convierte no solamente en la resistencia contra el enemigo feroz, que es el imperialismo, para defender su patria, sino que comprenden perfectamente que esa lucha tiene que ser la del internacionalismo y que la causa palestina es fundamental para poder detener los proyectos expansionistas del sionismo, el control de la zona y esas intenciones que siempre tienen la zorra vieja que es Inglaterra, Estados Unidos, de apoderarse de zonas geoestratégicas que son vitales para la obtención de recursos y el control económico militar del mundo. Sí. Entonces, los yemeníes están en esa línea de dignidad. Sí, y justamente quería también hablar sobre otro escenario que tiene que ver con los otros países de la región. La Cancillería de Irán, por ejemplo, alzó su voz contra estos ataques de Estados Unidos y Reino Unido dirigidos a Yemen. Han instado a la comunidad internacional para hacer frente a la situación. Vamos a ver, en alusión a las repetidas agresiones contra el Estado yemení, Ismail Bakai, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, denunció que estos actos son una clara violación a los principios y estándares del derecho y la Carta de las Naciones Unidas, en particular por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tomando en cuenta el apoyo de Yemen a la protección de Palestina ante la masacre cometida por el sionismo. El líder iraní llamó a la comunidad mundial, incluso países islámicos, para que hagan cumplir sus deberes legales y humanitarios. Con esto quería finalizar, Dax, tu opinión también con la escalada que se puede presentar. Obviamente está esta agresión a Yemen, pero decíamos que es como atentar también con otros países como Irán. ¿Qué esperar también de este ataque y la escalada de tensión con otros países de la región? Rápidamente para finalizar. El líder supremo de Irán ha señalado que los principales responsables de lo sucedido en Siria y en Medio Oriente son Estados Unidos, el sionismo, y por ahí hay otro país que se prestó para aquello, que es Turquía, y por supuesto hay otros que por debajo también están trabajando como Qatar, Arabia Saudita y por supuesto Inglaterra. El propósito, frenar la resistencia que se da en esta zona e Irán ha sido uno de los puntales fundamentales del apoyo a los movimientos de la resistencia. Entonces, el objetivo es controlar Siria, atacar Yemen para lograr bloquear ese foco también de resistencia y por supuesto apuntar hacia Irán para realizar internamente actividades de desestabilización o provocar una invasión que se dirija hacia las zonas de importancia militar de este país y de esa manera también desestabilizarlo e impedir que haya un apoyo efectivo al eje de la resistencia, a Hezbollah y a la misma resistencia palestina. Entonces, eso es lo que tienen como objetivo todos estos países que hoy dicen luchar por la democracia, pero que no son más que genocidas, infanticidas y terroristas en el mundo. El propósito es, sí, desestabilizar a Irán. Irán, que ha mantenido prudencia, que ha mantenido calma, pero que lamentablemente el llamado que hacen las autoridades iraníes a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, no va a tener una respuesta efectiva, porque hoy lamentablemente tenemos que decir que la ONU no sirve absolutamente para nada. Muchísimas gracias, Dax. Entiende el análisis. Gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, Telesur. Dax Toscano, analista internacional, comunicador social, a propósito de esta situación en Oriente Próximo. Bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta rápidamente. Ahí la tenemos. Estados Unidos y Reino Unido lanzan nueva agresión contra Yemen. ¿Qué consecuencias cree usted que tendrá en la región de Oriente Próximo? Bueno, acá tenemos lo que el 90% comenta: mayor escalada bélica, un 4% mayor seguridad en el Mar Rojo y solamente un 6% no habrá cambios. Son los resultados de esta encuesta de lo que ha ocurrido, esta escalada de violencia en el Mar Rojo, en el Oriente Próximo.
en suelo yemení. Con esto finalizamos nuestro espacio del mundo desde el sur y les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. El feedback también con nosotros en contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas y la mirada, la perspectiva que hacemos del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.